Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández Pérez, tuvo allá en abril del 2020 declaraciones donde repetía cada rato referencias al alfonsinismo o Alfonsín, se autodefinía como socialdemócrata, decía que estaba más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades peronistas, y hacía declaraciones a la prensa. Y allí, hablando con el dueño de Perfil, en un reportaje donde establecía estas pautas, también trascendía para abril del 2020 una frase que nosotros dijimos desafortunada en aquel momento y que por supuesto no vamos a decir lo contrario en el día de hoy. ¿Qué dijo aquel día el presidente de la Nación Argentina al que nosotros votamos? Dijo que prefería tener un 10% más de pobre a tener 100.000 muertos. Se refería, por supuesto, a la pandemia. Nosotros le contestamos aquel día que los peronistas no podíamos asumir tener un solo pobre, porque Perón nos había indicado, nos había enseñado cómo se construía desde la soberanía política la independencia económica y a partir de allí la justicia social, y que la ayuda social había sido los primeros pasos del peronismo, pero que no se podía vivir siempre con la ayuda social porque gobernar era querer trabajo, y hablamos un rato largo acerca de aquellas palabras del presidente. Resulta que hoy la oposición, la misma que le hizo la vida imposible al frente de todos desde el primer día al último, hace uso de esa frase, la prensa hace uso del archivo, y la verdad, nos guste o no, tienen razón, porque Fernández lo dijo. Y dijimos en aquel momento que la comunicación del gobierno era pésima, que le ponían una filmina, una cosa totalmente superada por la tecnología de hoy, para que el presidente pusiera, y después le dijimos que se había transformado en un bastonero, que él le daba la palabra al gobernador y al jefe de gobierno de la ciudad autónoma como si fuera un conductor de programa. Bueno, hicimos todas las críticas del tiempo y la forma, y en simultáneo en el momento que había que hacerlo. Pero este aquí, que hoy la Argentina, con la cifra que duele de 100.000 argentinos muertos, algunos tecnócratas creen que al gobierno le conviene inventar muertos y que la gente se muere de otra cosa y entonces lo figuran que ponen COVID. Miren, hemos llegado a un punto tal de la desinteligencia de lo que es ser serios en la Argentina, que todos se han subido al tren en un vagón o en otro, a favor o en contra, y entonces llegaron a decir que había una función ideológica en comprar la vacuna a los rusos, y que por qué no se le compraba la Pfizer a los norteamericanos, y después se dijo que se estaba envenenando con esas vacunas a la sociedad, y aparecieron otros diciendo que te están colocando un chip para dominarte, y empezaron todas las teorías conspirativas, y una señora que hoy habla todo el tiempo en televisión, tomaba en otro canal desde una botella diciendo que con eso se curaba, mientras estaba reventándole el organismo, y el ADMA tuvo que prohibírselo. Y así cada cosa de las que pasaban se fueron sumando entre los que hacían la campaña en contra de la vacunación, entre la oposición que se movilizaba, entre el velatorio de Maradona, entre las concentraciones, entre todo lo que ya conocemos que la inconducta nuestra y la desorganización del gobierno hicieron. ¿Y qué decíamos en ese momento? Lo que no tenemos son cantidad de test, hay que testear más gente. Y nos poníamos contentos porque había aparecido un test rápido argentino. Nunca más nos enteramos, no sabemos si se usa, si no se usa, si está, si no está, si se fabrica, si no se fabrica. Y después nos pusimos contentos porque dijimos que estábamos avanzando en la vacuna nacional. Nunca más supimos nada. Y después nos enteramos también que con un suero de caballo se podía avanzar y resulta que se lo entregan en privado a un laboratorio y la aplicación vale arriba de 100.000 pesos. Y llega un momento en que uno que apuesta todo el tiempo a lo nacional, a la ciencia, a los inventos, a los descubrimientos de los nuestros, dice,
Pero ¿por qué la noticia no es esa? ¿Por qué el Estado Nacional no se ocupa de apoyar el desarrollo de la vacuna argentina, de hacer los test que corresponden? Bueno, todo lo que ya conocemos. Y mientras hacíamos toda esta crítica paralela, aumentaban los fallecidos. Y entonces salimos todos a decir que gracias a las previsiones que se habían tomado, no se había saturado el sistema médico, cosa que en otras partes del mundo pasó. Somos el tercer país en cantidad de millones de habitantes por fallecidos después de Perú y de Brasil. Y somos el país número 11, 11º, en el mundo en cantidad de fallecidos por el COVID, siempre en proporción a la cantidad de millón de habitantes. ¿Y saben por qué no se colapsó? Porque la gente se murió. ¿Y saben por qué se murió la gente? Porque tenía enfermedades persistentes, pero por sobre todas las cosas porque nosotros somos absolutamente contradictorios en seguir cualquier norma. Al punto tal que estamos todos los días dando noticias de gente que viene del exterior, que no hace la cuarentena, gente que hace un escándalo porque fue de paseo al exterior y entonces dice, estamos anclados, no podemos regresar a la Argentina, y resulta que cuando vienen traen una cepa delta y después se fugan y no hacen la cuarentena. Y entonces vivimos de esa forma y nos va como nos va porque somos como somos, y esto que parece una verdad de perogrullo, lo decimos todos los días porque es la realidad de lo que somos como sociedad. Entonces no sirve que hoy tengamos 5 días de luto con la bandera media asta, porque esas 100.000 personas que fallecieron son 100.000 momentos de dolor de gente que está conviviendo con nosotros, que no lo perdimos en Malvinas, que no lo perdimos con los desaparecidos, que no lo perdimos en la guerra civil de unitarios y federales. Es decir, es la máxima pérdida en el dolor de vidas humanas que tiene el país en estos 200 largos años de independencia. Y por lo tanto, sería muy saludable que ni el gobierno ni la oposición hablaran más del tema y se pusieran en silencio a resolver los temas que hay que resolver. Pero resulta que ahora están todos ocupados porque ayer se hizo la presentación de los frentes electorales, ahora hay que ver quiénes van a encabezar las listas, y están a los codazos y a las peleas por las miserias humanas de querer estar y de querer ser, pero después cuando llegan no resuelven los problemas de los demás, sino resuelven sus problemas personales. Y entonces la sociedad está en un debate abierto, y aparecen algunos que creen que no se puede hacer política porque están en los locales cerrados. El ser humano es un ente político. Todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, somos un hecho político. El tema es cómo hacer para concurrir en un concepto que unifique el entender qué es ser argentino. Porque parecería ser que no se puede terminar de entender la convivencia, porque no se puede vivir con los que están todo el tiempo bombardeando, destruyendo y rompiendo la posibilidad de una unidad nacional. No la quieren, no les importa. Son los mismos que dijeron el aluvión zoológico, los cabecitas negras, los que no le importa al pueblo, y son los mismos que en el gobierno anterior hicieron de un ministerio de salud una secretaría. Las vacas tenían un ministro de agricultura, pero los seres humanos tenían una secretaría. Y ellos ahora se llenan la boca diciéndole lo que yo le estoy diciendo al presidente de la República en este momento, con la posibilidad de que este periodista se lo dijo antes, este periodista lo votó al presidente que hoy ejerce el gobierno de la Argentina, para evitar que siguieran ellos, los que critican del otro lado, diciendo absolutamente todo el tiempo todo lo que hay que estar en contra de quienes el primer día que se sentaron en los sillones había que criticar. Y entonces la crítica de ellos es electoralista, la nuestra es de dolor por los 100.000 muertos, pero también de dolor por el fracaso de una gestión que no termina de entender que hay que hablar lo menos innecesario. Porque alguien le dijo un día, no hables más de Alfonsín, alguien le dijo otro día, no digas más que venís de la cultura hippie, entonces dijo que bajábamos de los barcos. Por favor, Alberto Fernández Pérez, por favor, hay que medir cada cosa que se dice porque está hablando el principal empleado público, que es el presidente de la nación, a quien nosotros le pagamos el sueldo y lo mantenemos, y no se puede decir cualquier cosa, porque esas cualquier cosa vuelven después como un boomerang.
Y cuando le están pasando la factura en el día de hoy, tienen derecho a hacerlo porque él lo dijo. Y ¿saben una cosa? Lo más triste es que no llegamos al 10% de pobres. No, en eso no. Pero sabe que crecieron también los pobres. Y entonces allí viene la reflexión de todos los días: ¿para qué queremos 21 ministros? ¿Por qué no hace la política el recorte económico que tiene que hacer? ¿Por qué en lugar de darle un bono a los jubilados de 5.000 pesos no le ponemos un sueldo de dignidad a los que trabajaron toda la vida? ¿Por qué entonces aquello que dijimos que entre los banqueros y los jubilados privilegiábamos los jubilados, ahora queremos salir a hacer difusión diciendo que se le gana la inflación con la miseria de 5.000 pesos de un bono? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Qué creemos? ¿Que con qué cosa se convence a la sociedad? ¿Hablando o haciendo? No, claro, no sé qué pensaba Alfonsín, pero Perón decía que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Claro, para eso hay que conocer a Perón y no a Alfonsín. Y entonces, frente a esta situación que estamos viviendo, se nos ocurre que el presidente tiene que resolver aquel salto que dimos. ¿Saben de qué? De la pobreza, porque los 100.000 muertos ya los tenemos. ¿Y sabe una cosa? Ahora tenemos de 35.5 de gente niña de pobreza cuando dijo lo que dijo en abril del 2020, hoy tenemos el 42%. Es decir, subió un 7.4% más la gente pobre. Fernández, no resolvimos ninguno de los dos temas, ni evitamos los 100.000 muertos ni resolvimos los pobres. Entonces hay que preguntarse cómo siguen los 2 años que vienen, más que preguntarse qué diputados y senadores vamos a elegir, porque la verdad es que nosotros queremos que el gobierno no fracase, queremos que el gobierno acierte, pero también queremos que el gobierno escuche a quien lo votó. Y ¿saben una cosa? No sé cuántos alfonsinistas lo votaron a Fernández, pero sé que lo votó la mayoría peronista, que no tienen ni cultura hippie, ni bajó de los barcos y que está esperando que resuelvan los problemas.